Hoy, el INDEC informó que la actividad industrial en diciembre registró un incremento del 10% respecto al mismo mes de 2020 y cerró con un alza de casi el 16% en el año. Mientras tanto, la construcción subió en diciembre un 4,6%. El sector superó el 30% de mejora respecto del 2020. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Según el esquema de segmentación que estudia el gobierno, 487.000 usuarios pagarán aumentos de entre 120 y 150% en la tarifa de electricidad por la quita total de los subsidios. La medida afectaría a los barrios con más poder adquisitivo y la mayoría de los alcanzados están en la ciudad de Buenos Aires. El Estado Nacional también estudia pasar 32 líneas de colectivos de su órbita a la del gobierno porteño y la ciudad debería hacerse cargo de los subsidios o aumentar el boleto. El Gobierno Nacional está terminando de definir cómo será el regreso a clases. La propuesta para el Consejo Federal de Salud y de Educación es eliminar el sistema de burbujas y el aislamiento de los contactos estrechos. Además, cambiará los protocolos por recomendaciones como la ventilación, el lavado de manos y el barbijo. A un día de cierre de su gira por Rusia, China y Barbados, Alberto Fernández aseguró que se contactó con la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que el Frente de Todos apoyará mayoritariamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, regresó de su gira por Rusia y ya se encuentra en Buenos Aires para ultimar los detalles finales que tendrá el acuerdo con el fondo. En su encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron, Vladimir Putin advirtió a Occidente que si Ucrania se adhiere a la alianza OTAN, todos los países de Europa se verán involucrados en un conflicto armado con Rusia. Además, el mandatario afirmó que no habrán ganadores. Juan Martín del Potro regresa al tenis profesional luego de 2 años y medio fuera de las canchas por una lesión en la rodilla. El tandilense jugará en el Argentina Open frente a Federico Del Bonis y con un estadio repleto de público local. Será la segunda vez que participa del certamen luego de su primera aparición hace 16 años. El ENRE dio más detalles de cómo sería la segmentación de tarifas a la electricidad que se planea aplicar las próximas semanas. Con este plan buscan reducir los subsidios de hasta el 70% que hoy sostienen el valor de la factura para usuarios del AMBA. Según el informe del organismo, se analiza quitar la totalidad del subsidio a los usuarios que residen en barrios más pudientes de la ciudad y el conurbano. Son 487.000 hogares que pasarán a pagar un aumento de entre 120 y 150% en sus facturas, contra el 20% estimado para el promedio. La ciudad es la localidad con más alcanzados por la quita total de subsidios. Habrá 11 barrios con al menos alguna de sus manzanas afectadas a la reducción total y, según se explica, son sectores en los que el valor por metro cuadrado excede los $3.700. En la parte del conurbano bonaerense, este aumento estará restringido a algunos barrios pudientes del norte, a countries y barrios cerrados. Sin embargo, solo un cuarto de los usuarios a los que se les aplicará la quita de la provincia y la mayoría estarán en la ciudad. La quita total de subsidios implicará un ahorro anual de $200 millones. Esto significa que solo reducirá en un 3% los subsidios a la electricidad, que hoy son de más de 7.000 millones. El 17 de febrero habrá una audiencia pública para determinar el precio para los usuarios en base a este informe. En promedio se espera que para el conjunto de la población los aumentos sean del 20%. Desde la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica emitieron un comunicado en el que afirmaron que, de subirse las tarifas, esto no representará un aumento en sus ganancias. Según explicaron, el sector sufre aumentos en los insumos que están enfrentados con ajustes menores a la inflación en todos los distritos.
En tanto, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, o CEPIS, que encabezó los reclamos judiciales contra los aumentos de la energía entre 2015 y 2017, defendieron el esquema de segmentación. Sin embargo, aclararon que el criterio para determinar la quita total de subsidio sería estadístico y que aún no está claro cómo se aplicará. Todavía no conocemos los detalles de cómo va a ser implementada esa medida, que están tomando como parámetro un criterio estadístico que indicaría que aquellos usuarios que se corresponden con esas viviendas de un determinado precio inmobiliario se correspondería con un mayor ingreso y un mayor nivel patrimonial. Creemos que aquellos que se encuentran con dificultades para afrontar la tarifa tendrán que recibir una mayor porción del subsidio y progresivamente aquellos que puedan hacer frente a un mayor costo en la energía puedan hacerlo. En tanto, avanza el traspaso de 32 líneas de colectivos que operan en la ciudad y están en la órbita de Nación para que sean administradas por el Estado porteño. De esta forma, los servicios implicados perderían el subsidio del Tesoro Nacional y deberían ser subsidiadas por la ciudad o financiarse con aumento de precios. El subsecretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, sostuvo que la ciudad de Buenos Aires debe recuperar su autonomía plena para regular y controlar las líneas de colectivos exclusivas de su territorio. En este marco, aseguró que la postura no es unilateral, sino que ya fue planteada por varios gobernadores e intendentes. El funcionario también adelantó que se armará una mesa de trabajo con la ciudad para formalizar el traspaso. En una conferencia días atrás, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, había afirmado que aún no hubo contactos del gobierno nacional. Sin embargo, recordó que la competencia sobre el transporte público es del gobierno nacional y que cualquier modificación debe hacerse en el marco de un diálogo que incluya una mirada metropolitana. También es un reclamo y un pedido del resto de los gobernadores del país, donde plantean un trato igualitario en lo que hace a las responsabilidades que cada uno de ellos tienen para con el transporte público de sus provincias. Me parece que es tiempo ya de sentarse y dar la discusión con la ciudad autónoma de manera tranquila, mesurada, razonable, para encontrarle la solución a esta asimetría que se da entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país en lo que tiene que ver con sus responsabilidades ante el transporte automotor de pasajeros. El gobierno impuso nuevas restricciones a las empresas para que puedan acceder a dólares para la importación. Se incluyeron cambios en el sistema de capacidad económica financiera de la AFIP, lo que disminuyó la cantidad de permisos para traer productos del exterior. Además, algunos importadores afirman que la traba burocrática reduce el margen de sus operaciones. Según la AFIP, esta medida no es nueva y está centrada en evitar operaciones especulativas como el adelanto de importaciones. Algunas federaciones de industriales se reunirán en las próximas horas con el fisco para intentar llegar a un acuerdo que evite la disminución de la producción. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, anticipó que no habrá un protocolo para el regreso a clases, sino que se realizarán una serie de recomendaciones. El ministro, además, confirmó que se podrá eliminar el sistema de burbujas, como ya anticipó que haría la ciudad. Este protocolo, que no es un protocolo también, porque ni siquiera es protocolo, son 4 recomendaciones, no tiene burbujas, porque en la sociedad ya no hay más burbujas. O sea, hay que vacunarse, hay que lavarse permanentemente las manos, hay que ventilar y hay que usar barbijo. En la sociedad no se aísla el contacto estrecho con esquema completo de vacunación, y en la escuela es lo mismo, ¿no? Esta tarde, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, junto con el equipo técnico del Ministerio de Educación, avanzó en la redacción de las recomendaciones. El próximo jueves, Bisotti presentará esta propuesta en una reunión en la que participarán los consejos federales de salud y de educación. En tanto, el ministro Persic aclaró que el regreso a clases que propuso la ciudad es el que se trabajó el viernes pasado con los ministros de salud de todas las jurisdicciones. La ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, conversó con Hoy Nos Toca y explicó los motivos por los que desaconseja el uso del barbijo en los chicos de hasta 3er grado. Todo lo que es el jardín, 1º, 2º y 3er grado de la primaria, no va a ser obligatorio el uso del barbijo. Y esta es una decisión que tiene que ver
con criterios educativos, pedagógicos, porque es donde hemos observado y tenemos evidencia de que el barbijo es una barrera para los aprendizajes, porque en esos primeros años es donde los chicos incorporan las primeras herramientas de la alfabetización, es donde empiezan a entender los sonidos, cómo los sonidos se traducen en letras, las letras se combinan entre sí, y si los chicos tienen el barbijo, la voz se distorsiona, el sonido se distorsiona, no entienden bien los movimientos de la boca, entonces no va a ser obligatorio. Si alguna familia siente más seguridad, que sus hijos lo usen, obviamente pueden hacerlo, pero nosotros lo desaconsejamos desde el punto de vista educativo. El sindicato docente ADEMIS rechazó la eliminación de los protocolos en las escuelas de la ciudad. La secretaria general, Mariana Escayola, dijo que Acuña niega la pandemia y advirtió que no habrá un regreso normal a clases si no se aplican otras medidas de prevención contra el COVID-19. Mientras tanto, el gobierno bonaerense informó que está trabajando para que en las escuelas haya distancia social, se use el barbijo y se promueva la vacunación. El director general de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Sileoni, criticó el anuncio que ayer realizó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y afirmó que se adelantó para diferenciarse. Las decisiones debieran ser conjuntas, como en algún momento fueron. Bueno, no lo son. Me parece que es un modo de instalar espectacularidades y de diferenciarse. Yo la verdad que preferiría diferenciarme en otro sentido, pero sí, las características son muy similares, por lo menos al primer cordón. En este contexto, 2 provincias anunciaron que le exigirán a los alumnos el pase sanitario para ingresar a las escuelas. En Formosa se exigirá que los alumnos tengan el esquema de vacunación completo. En tanto, el gobierno de Santa Cruz decidió que los chicos a partir de los 4 años deberán tener al menos una dosis de la vacuna para asistir al colegio. En caso contrario, recibirán clases virtuales o a través de modalidades alternativas. A su vez, los docentes que no estén vacunados podrán dar clases presenciales si cada semana presentan una declaración jurada y un test PCR negativo. De acuerdo a los datos oficiales, la cantidad de internados por COVID-19 está bajando desde hace más de una semana. En tanto, la cifra de muertes diarias se mantiene estable en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas se registraron casi 32.800 casos. Más de 3.000 positivos corresponden a la ciudad y casi 14.000 a la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional se realizaron más testeos que ayer. La tasa de positividad bajó más de 2 puntos porcentuales y se ubicó en el 38,4%. Se notificaron 284 muertes, esto es 15 menos que ayer, pero siguen valores promedios similares a los de toda la semana. Además, se desocuparon 44 camas de terapia intensiva destinadas a pacientes con coronavirus y el total de internados es de casi 2.500. En tanto, la ocupación de camas por cualquier enfermedad casi no tuvo variación con respecto al reporte anterior. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, hasta esta mañana se vendieron más de 19.000 autotest, de los 100.000 que hay disponibles en las farmacias del país. El 98% de las personas informó el resultado, más del 29% dio positivo, casi el 70% dio negativo y casi el 2% dio un resultado inválido. Los conductores sin telepase que utilicen las vías verdes de los peajes en las autopistas de la ciudad podrían pagar 4 veces más la tarifa inicial del servicio. El objetivo de esta nueva medida es evitar los retrasos en el acceso exclusivo de los usuarios que utilizan el dispositivo de telepase, ya que cuando se equivocan de acceso tienen que esperar que una persona se acerque a la taquilla para hacer el cobro. De esta forma, esta penalidad regirá a partir del sábado 19 de febrero para todas las autopistas administradas por AUSA, la 25 de Mayo, Perito Moreno, de Lepián e Ilia. Partidos y movimientos de izquierda realizaron una marcha y manifestación desde el Obelisco a la Plaza de Mayo.
Fue una propuesta en rechazo al preacuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Además, en su encuentro con Emmanuel Macron, Vladimir Putin advirtió que si Ucrania se une a OTAN, Europa se verá arrastrada a un conflicto en el que no habrá ganadores. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. No me has dicho nada hoy, Martín. De algo. Sí, vos dale. Ah, sí, eso sí, que me estaba equivocando con todas, pero lo otro vengo bien, el ritmo, panza, todo eso. Sí, vos decímelo porque a mí me sirve para subir, bajar, meterle menos, más. ¿Más marcada? Y sí, soy alérgica, así que puede ser que hoy pinto así. Pero hice varios ejercicios antes de arrancar y como que la voz la siento más proyectada. Hago una apuesta, chicos. 10, 9, 8. A un día del cierre de su gira por Rusia, China y Barbados, el presidente Alberto Fernández habló con los medios. El mandatario afirmó que tuvo una conversación telefónica con la vicepresidenta Cristina Kirchner luego de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en diputados. Fernández señaló que la charla con la expresidenta se dio cuando llegó a la ciudad de Beijing antes de reunirse con el presidente chino. Allí, sobre la necesidad de seguir trabajando juntos, el presidente sostuvo que si bien hay diferentes miradas, se comparte un común denominador, que es hacer lo mejor para la Argentina. Además, remarcó que no pone en duda que el Frente de Todos apoyará mayoritariamente el acuerdo con el fondo. Por su parte, Sergio Chodos, el representante argentino ante el FMI, comenzó los contactos con los líderes parlamentarios del oficialismo de cara a lo que será la búsqueda de votos para la aprobación en el Congreso del acuerdo con el fondo. Mientras tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, regresó de su gira por Rusia y ya se encuentra en Buenos Aires para ultimar los detalles finales del acuerdo con el fondo. En tanto, Agustín Rossi, expresidente del bloque del Frente de Todos, defendió el entendimiento alcanzado por el Gobierno Nacional con el FMI. Aseguró que es el mejor acuerdo posible. Defiendo el acuerdo, creo que es el mejor acuerdo, el acuerdo posible. El acuerdo posible es razonable, es heterodoxo, no hay reformas indeseables, ni la previsional, ni la laboral, ni la reforma tributaria. Se mantienen los planes de inversión en obra pública, se mantienen planes de inversión en ciencia y tecnología. Tenemos 4 años y medio de gracia para empezar a pagar la deuda. Siguen las repercusiones en el ámbito internacional por el acuerdo comercial entre Argentina y China. Un grupo de congresistas norteamericanos se pronunciaron en contra. El republicano Matt Gaetz sostuvo que es una amenaza para los Estados Unidos, incluso más significativa que el conflicto en Ucrania. El legislador también se refirió a la compra de influencia e infraestructura por parte de China en la Argentina para así tener intervención en la energía nuclear. En relación a esto, con los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron un proyecto para aumentar la cooperación en materia de seguridad con Latinoamérica y contrarrestar la influencia de China y Rusia en la región. En relación a estas declaraciones, el presidente Alberto Fernández aseguró que no recibió ninguna declaración pública de ningún funcionario norteamericano preocupado. Se constituyó también en el ingreso de Argentina a la iniciativa de la Ruta de la Seda, este acuerdo de infraestructura, este plan de infraestructura global, ¿no?, que desarrolla China, que implica también inversiones no solo en infraestructura, sino también en comercio, ¿no?, incrementar el comercio. Y institucionalmente se firmaron, además de la Ruta de la Seda, 13 acuerdos más con varios de los
ministerios de Argentina, el anuncio de inversiones muy fuertes vinculadas a infraestructuras, a obras, infraestructuras que necesita nuestro país, conformándose un listado de casi 10 proyectos de infraestructura como gasoductos, represas, energía solar. En este contexto, los partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad, junto a 200 organizaciones sociales y políticas, realizaron una jornada de reclamo. La consigna no al pago de la deuda externa y al FMI. La manifestación comenzó en el centro porteño y finalizó en la Plaza de Mayo. El centro porteño presenció una jornada de reclamo masiva que afectó la circulación, mientras cientos de manifestantes nucleados en organizaciones de izquierda rechazaron el pago de la deuda al FMI. Nuevamente hoy, con más de 200 organizaciones, estamos en la calle diciendo no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por las consecuencias que va a traer. No es nuevo en nuestro país justamente qué es lo que va a significar un acuerdo con el Fondo Monetario, que es un acuerdo de sometimiento, de más ajuste, de más extractivismo, de más precarización, y a eso es al que nos estamos enfrentando. Con todos los dirigentes en primera fila, los manifestantes levantaron las banderas y marcharon al ritmo de cantos en contra del gobierno y en contra de la gestión del expresidente Mauricio Macri. La movilización convocada para las 17 horas fue llevada adelante por el Frente de Izquierda Unidad y por más de 200 organizaciones sociales y políticas. Las principales arterias de tránsito afectadas fueron Diagonal Sur, Diagonal Norte y Avenida de Mayo. Al llegar a Plaza de Mayo, realizaron la lectura de un documento en donde aseguraron que no apoyan ningún tipo de acuerdo con el fondo. El acuerdo es el que diga el Fondo Monetario, el gobierno no impone nada, el gobierno dijo que el plazo iba a ser a 20 años, no fue. El gobierno dijo que iba a lograr que se quiten las sobretasas, no lo logró. El gobierno dijo que iba a ser sin ajuste y tuvo que ajustar estos 2 años para que el Fondo Monetario se sentara a la mesa. No hay otro acuerdo, está el acuerdo que propone el fondo y Guzmán acepta. Con los conductores molestos por las demoras en el tránsito, la jornada de reclamo se extendió por más de 3 horas. El presidente Alberto Fernández realizó la última visita de su gira a la isla de Barbados. Primero se reunió con la primera ministra, Mia Mottley, después terminó su recorrida con un encuentro en donde participó de la Organización de Estados del Caribe Oriental. En su encuentro con la primera ministra, el presidente agradeció el apoyo de Barbados en la negociación con el FMI. En este contexto, remarcó la importancia de profundizar los vínculos multilaterales y la necesidad de rediseñar la arquitectura financiera internacional para aliviar problemas de endeudamiento externo en los países de renta media y baja. Otro de los puntos importantes en la charla fue la cooperación contra la crisis climática y la lucha contra el COVID-19. El presidente estuvo acompañado por el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Ambiente Juan Cabandier, Gabriela Cerruti, entre otros funcionarios. Luego de la reunión en Moscú, el presidente de Francia afirmó que Putin prometió no tomar nuevas medidas de escalada militar en Ucrania. Además, aseguró que el encuentro permitió lograr ciertos avances para la seguridad y estabilidad de la región. Minutos más tarde, el portavoz del Kremlin negó sus dichos y cualquier clase de acuerdo con Macron. En la conferencia de prensa conjunta entre ambos mandatarios, Macron afirmó que es un buen momento para avanzar en las negociaciones, ya que ve soluciones concretas para reducir las tensiones entre Moscú y Occidente. Por su parte, Putin agradeció la reunión y los esfuerzos, pero no puso fecha tentativa para la retirada de sus tropas en Bielorrusia. En este contexto, el presidente ruso lanzó una tajante amenaza a la OTAN y Estados Unidos. Понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. En Alemania se registraron casi 170.000 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. De esta forma, los contagios aumentaron a casi 1.450 nuevas infecciones cada 100.000 habitantes en 7 días, mientras que hace un mes esa cifra no superaba los 340 casos.
En este contexto, el ministro de Salud alemán descartó que Omicron sea la última variante y cuestionó a los países que están levantando restricciones. Wir können also breite Lockerungen, wie sie derzeit diskutiert werden, zum jetzigen Zeitpunkt nicht vertreten. Ich wundere mich über die Diskussion, die zum Teil in der Politik jetzt zu beobachten ist. Wir sind noch vor dem Höhepunkt der Welle. Wir haben jeden Tag zwischen 100 und 150 Y así sonaron las campanadas de la Catedral Nacional de Washington para conmemorar a los 900.000 norteamericanos que perdieron la vida por el COVID-19. La catedral hizo sonar una campanada por minuto por cada 100.000 víctimas. Ayer sonó 900 veces durante 1 hora y media. Luego de conocerse esta cifra, el presidente Biden instó a todos los estadounidenses a vacunarse y recibir la dosis de refuerzo. En tanto, los legisladores también llevaron a cabo un acto para conmemorar a las víctimas de la pandemia. Y continúa la violencia en México. Un alcalde municipal fue asesinado a balazos y su cuerpo apareció en una zona rural al oeste del país. Enrique Velázquez Orozco había asumido su cargo el año pasado y permanecía desaparecido desde el sábado. Las primeras hipótesis indican que el crimen pudo haber sido cometido por grupos asociados al narcotráfico. El político es el segundo alcalde asesinado en México en 2022, ya que en enero apareció muerto otro intendente por heridas de bala. Según los datos de una consultora, desde el inicio de la presidencia de López Obrador, 15 gobernantes perdieron la vida en atentados. El metaverso implementará una cerca virtual para evitar que los participantes sufran situaciones de acoso. Este nuevo espacio personal contará con un radio de 1,20 m entre cada avatar en la función, y esta función estará activa de forma predeterminada en cada uno de los mundos que ofrece Meta. Si los usuarios deciden acercarse, tendrán que extender sus brazos para estar en contacto. Esta modalidad se suma como una nueva función de seguridad luego de que una participante denuncie que fue violada virtualmente y que la situación la afectó psicológicamente. Juan Martín del Potro regresó al tenis profesional luego de 2 años y medio fuera de las canchas. El tandirense pierde en el primer set 4-1 frente a Federico Del Bonis en el Argentina Open. Es la segunda vez que participan del certamen, luego de su primera aparición desde hace 16 años. Sin embargo, su vuelta a la competencia oficial se vio opacada por la noticia de su retiro como consecuencia de las lesiones en su rodilla. Este fin de semana, Delpo anunció que la Argentina y el Rio Open serán los últimos torneos en los que participará. Meses, la pandemia me quitó mi hermano. Ramón Guanchope Ávila es nuevo jugador de Colón. El delantero viajará en las próximas horas a Santa Fe para sumarse al equipo de Julio Falcioni, y Ávila firmará un contrato por 3 temporadas con el equipo santafesino, que pagará $1 millón ahora y otros 700.000 a medida que se vayan cumpliendo con los objetivos. El ex Huracán le había reclamado a Riquelme que defina su futuro en el club a través de un duro comunicado publicado en sus redes sociales. Luego de su paso por el fútbol norteamericano, el jugador había regresado a Boca, pero no era tenido en cuenta por su técnico, Sebastián Bataglia, ni tampoco era vendido a otro club. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el estado del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo se encuentra despejado. La temperatura es de 22 grados. Durante la madrugada la temperatura bajará a 18, una noche templada para dormir muy relajados. Mañana el día iniciará soleado, la mínima rondará los 20 grados, una mañana muy linda de verano. Y a la tarde se mantendrá el sol, porque la máxima alcanzará los 29 grados y la sensación térmica será de 30, una tarde para salir a disfrutarlo. En la noche el cielo estará despejado, la temperatura bajará a 23. Será un miércoles de mucho sol y pocas nubes, así que de tener que salir el mejor momento va a ser por la tarde.
Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país, en el mundo. Gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad. Ya llega Pantagruélico con Diego Pérez. Mañana más noticias a las 20:30.